Ucrania logró algo que, hasta hace poco, parecía imposible. Alcanzó uno de los rincones más fuertemente custodiados del planeta, el mundo impenetrable de seguridad que rodea el palacio secreto de Putin en la costa del Mar Negro, y rompió el escudo de defensa aérea que lo protegía. Y lo hizo no con un vasto ejército, ni con una lluvia de misiles, sino con un puñado de drones baratos y una táctica tan ingeniosa que los analistas militares todavía están hablando de ella, una que se lee casi como una jugada de ajedrez. Durante años, ese palacio fue el símbolo más magnífico del mensaje de Putin. Soy intocable, estoy seguro en todas partes. Y esta semana, el cielo sobre ese símbolo se vino abajo. Antes de entrar en cómo exactamente Ucrania rompió este escudo y el tipo de pánico que desató en el corazón del Kremlin, tenemos solo una petición. Análisis independientes de guerra y geopolítica como este están siendo suprimidos por el algoritmo. Suscribirse, dar me gusta y dejar un comentario ayudan directamente a que este video llegue a las personas interesadas. Ahora, continuemos. Para comprender el peso de esta operación, primero necesitamos ver lo que realmente significa el lugar atacado. Después de todo, el Palacio de Gelendzhik no es una casa de vacaciones ordinaria. Este vasto complejo, que se alza en un promontorio llamado Cabo Idokopaz, fue revelado al mundo a través del famoso reportaje de 2021 por una fundación anticorrupción liderada por un conocido líder de la oposición rusa. Un monumento al lujo, con su propia iglesia, casino, bodega e incluso una discoteca submarina a un costo estimado en aproximadamente $1.000 millones. Por un lado, rusos comunes, perdiendo decenas de miles en el frente y aplastados bajo sanciones. Por el otro, un líder protegido junto con su propia discoteca submarina. Gelendzhik era el símbolo mismo de esa brecha y de la lejanía de Putin de su propio pueblo. Sin embargo, lo que más importaba era la armadura de seguridad a su alrededor, la vigilancia constante del Servicio Federal de Protección, baterías S-400 alineadas a lo largo de la costa, sistemas Pantsir montados en torres, dispositivos de guerra electrónica bloqueando Starlink y una zona de exclusión aérea permanente. En resumen, en teoría, este era uno de los puntos más fuertemente custodiados de toda Rusia, y fue precisamente esta armadura la que Ucrania perforó. Y más allá de eso, Gelendzhik no es la única residencia protegida de Putin. A lo largo de los años, la inteligencia occidental y los investigadores de la oposición han cartografiado los tres principales palacios del líder, Gelendzhik, Valdai en el noroeste, y Sochi, con el más mínimo detalle. Lo que reveló ese mapeo hablaba por sí solo de la creciente paranoia del Kremlin. Alrededor de la residencia de Valdai, por ejemplo, se documentó que el número de torres de defensa aérea aumentó con el tiempo de 2 a 27. Así que a medida que la guerra se intensificaba, Putin estaba envolviendo sus propias residencias con una cúpula de hierro cada vez más gruesa. La operación de Gelendzhik demostró que, sin importar cuán gruesa se volviera esa cúpula, ahora podía ser perforada, un signo impactante de cuán fútil se había vuelto la búsqueda de la intangibilidad. Entonces, ¿cómo logró Ucrania penetrar un área tan fuertemente custodiada? La respuesta a esa pregunta revela una de las tácticas más ingeniosas de la guerra moderna. La operación no fue un solo ataque. Fue una erosión planificada en dos fases. Primero, el 7 de agosto, el sistema de guerra electrónica llamado Volna, ubicado cerca del palacio, fue atacado. Este sistema fue diseñado para interferir con los satélites Starlink y cortar la navegación de drones de largo alcance. Cubría el área como una cúpula invisible. Sin embargo, aquí yacía el dilema en el que Rusia había caído. Para que un inhibidor de este tipo fuera efectivo, tenía que ser grande y poderoso, y cuanto más amplia era el área que protegía, más visible se volvía. En palabras de un analista militar, el sistema era efectivo contra drones, pero tenía el tamaño de una pequeña base militar y era fácil de detectar desde el aire. Una vez que Ucrania lo destruyó, el domo fue perforado y se abrió un corredor. El escudo que Rusia había construido contra drones se convirtió, paradójicamente, en el primer objetivo que rompió ese mismo escudo. Y 2 días después, durante la noche del 8 al 9 de agosto, drones que pasaron por ese mismo corredor atacaron un lanzador S-400 a solo 500 metros del sistema de guerra electrónica. El sistema ardió durante 3 horas completas, y las imágenes satelitales confirmaron que al menos un lanzador fue destruido. Esta secuencia, primero cegar los ojos, luego golpear el objetivo real, fue la firma del genio de Ucrania. Una defensa en capas, por muy costosa que sea, colapsa una vez que su enlace más crítico se rompe. De hecho, un analista militar que examinó las imágenes satelitales resumió esta nueva realidad en una sola línea. El palacio de Putin ahora está desprotegido. Esta operación nació de la unión de 2 fortalezas ucranianas, ver y alcanzar.
Cuando los dos se unen, incluso los objetivos más secretos se vuelven abiertos. Ucrania localiza estos objetivos, combinando inteligencia de fuentes abiertas, imágenes satelitales comerciales y drones de reconocimiento. Y hay un cambio notable aquí. El análisis satelital, que antes era una herramienta exclusiva de la inteligencia estatal, ahora también puede ser realizado por investigadores independientes. Durante años, la inteligencia occidental y los investigadores de la oposición habían mapeado las principales residencias de Putin paso a paso, documentando los anillos de protección y los puntos débiles uno por uno. Combinado con la inteligencia militar, este océano de datos de fuente abierta demostró que ningún palacio secreto permanece verdaderamente secreto. En cuanto al alcance, los drones de largo alcance de Ucrania como el Lyuty ahora llegan a entre 1.000 y 2.000 kilómetros de distancia, volando a baja altitud y sobreviviendo en entornos densos de guerra electrónica. La distancia fue durante mucho tiempo la mayor garantía de Putin. Ahora esa garantía también ha desaparecido. De hecho, Gelendzhik es el último eslabón en una larga evolución de esta capacidad de ataque profundo. Los drones de Ucrania ya habían alcanzado las áreas alrededor de Moscú y San Petersburgo, atacando refinerías de petróleo y centros logísticos en todo el país. En el Mar Negro se habían atacado petroleros de flota en la sombra y barcos del servicio de seguridad. Así que Ucrania institucionalizó su campaña de drones de largo alcance paso a paso a lo largo de los años. Primero, las regiones fronterizas, luego objetivos económicos profundos, después la infraestructura militar costera y finalmente el espacio personal del líder. La operación de Gelendzhik fue la misma lógica aplicada al objetivo más simbólico. Cada ataque exitoso producía tanto datos como valor para el siguiente, y esa curva de aprendizaje había llegado ahora a la misma puerta del palacio de Putin. Uno de los detalles más sorprendentes de esta operación se refiere a para qué se utilizaba realmente el S-400 atacado. No había aquí una batería defensiva inocente. Rusia había convertido recientemente este costoso sistema en un arma ofensiva. Los misiles balísticos del S-400 alcanzan más de 200 kilómetros, atacando ciudades como Kiev. Según la evaluación de un experto en misiles, estos misiles, aunque carecen de precisión, aún representan una seria amenaza para la infraestructura civil cuando se disparan en áreas densamente pobladas. Y el lanzador en Gelendzhik no estaba inactivo. Solo un día antes de ser destruido, entre las 9 de la mañana y la 1 de la tarde, había lanzado 6 misiles a Ucrania. Ucrania lo eligió como objetivo precisamente porque estaba en uso activo, así que cazar estos lanzadores fue tanto un movimiento estratégico como directamente defensivo. La manera más efectiva de proteger ciudades bajo una lluvia de misiles es destruir en la fuente la plataforma que los lanza, y esto expuso una verdad más amplia, la brutal matemática de la guerra moderna. Una batería S-400 valorada en cientos de millones de dólares podría ser destruida por drones que cuestan unos pocos cientos de miles, ni siquiera una milésima de esa cifra. Rusia se ve obligada a desplegar nuevos sistemas para proteger cada uno de los costosos, y este ciclo le impone una factura más pesada en cada paso. Y más allá de eso, este no fue un evento aislado. Esa misma noche, Ucrania anunció que había destruido 2 lanzadores S-400 más en la Crimea ocupada. Así que ese famoso S-400 cerca del palacio era en realidad una pieza simbólica de una caza mucho más amplia que está desmantelando sistemáticamente la defensa aérea rusa. Ucrania está desintegrando esta red con paciencia, tanto en el frente como en profundidad. Cada batería desmantelada abre el camino para ataques más profundos y acumula valor y datos para el siguiente. Y la parada más simbólica de esta caza resultó ser, inevitablemente, el propio palacio del líder. Esta operación no apareció de la nada. Los intentos de los últimos 2 años, de hecho, prepararon el terreno para este éxito paso a paso. Como un cazador aprendiendo el terreno de la caza, Ucrania llegó a comprender el diseño de la defensa aérea y los puntos débiles de este sensible tramo del Mar Negro un poco mejor cada vez. Los primeros indicios llegaron en el verano de 2025. Ese agosto, los restos de un dron ucraniano derribado provocaron un gran incendio en una zona boscosa a unos 10 kilómetros del palacio. 17 hectáreas se quemaron. El palacio en sí no fue alcanzado entonces, pero la geografía de la guerra había llegado tan cerca del dominio privado de Putin por primera vez, dejando al descubierto las brechas en la defensa aérea costera de Rusia. Sin embargo, el episodio realmente impactante ocurrió en los últimos días de 2025. A finales de diciembre, el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia hizo un anuncio inusual. Afirmó que Ucrania había lanzado un gran ataque con drones, 91 drones, sobre la residencia de Putin en Valdai, en el noroeste.
El momento de esa afirmación fue revelador. Se produjo justo un día después de la reunión de Zelensky con Trump en los Estados Unidos. El episodio creció tanto que Putin llamó personalmente a Trump y dijo: «Atacaron mi residencia». Trump dijo que estaba profundamente preocupado por ello. Más tarde, la inteligencia de Estados Unidos evaluó que el ataque no había tenido como objetivo la residencia. Ucrania desestimó la afirmación como una invención destinada a descarrilar las negociaciones. Los detalles de ese episodio, de hecho, decían mucho sobre la psicología del Kremlin. La afirmación no fue anunciada por el Ministerio de Defensa, que usualmente informa sobre ataques con drones, sino por el ministro de Relaciones Exteriores en lo que parecía un informe militar, y no había evidencia concreta, con residentes del pueblo de Valdai diciendo que no escucharon ni una sirena ni una explosión esa noche. Entonces, el episodio fue probablemente una narrativa que el Kremlin escenificó para fortalecer su posición en la mesa de negociaciones. Sin embargo, incluso esto reveló mucho. Putin se había vuelto tan sensible a la más mínima amenaza contra sus residencias que lo usaría como moneda de cambio en conversaciones directas con líderes mundiales. La última operación en Zelensky, mientras tanto, es la forma madura de esos intentos. Ya no una afirmación, sino una destrucción sistemática confirmada por satélites. Y aquí es exactamente donde comienza la verdadera historia. ¿A quién afectó este golpe y qué rompió en su mente? Ahora llegamos a la dimensión más profunda de esta operación. Aquí está el meollo del asunto. Cualquiera que sea el valor material del S-400 perdido o del sistema de guerra electrónica, la pérdida real para el régimen ruso es mucho más pesada, psicológica. Durante años, Putin construyó una narrativa de poder basada en la imagen de intocabilidad. Sus palacios no eran meramente lugares de vacaciones, sino demostraciones concretas del mensaje: no se me puede alcanzar. Ahora ese mensaje yace en ruinas, y su eco dentro del régimen se puede resumir en una sola pregunta. Si incluso el lugar más protegido, más lujoso, más intocable puede ser atacado, ¿quién sigue? Esta pregunta comenzó a resonar simultáneamente en los pasillos del Kremlin, en las sedes del ejército ruso y en las mansiones de los oligarcas. Y lo que hace que esta pregunta sea realmente peligrosa es que expone un miedo que se había estado gestando durante años. Nadie alrededor de Putin está, en realidad, seguro. El poder de un líder descansa en gran medida en la creencia de quienes lo rodean. Esa creencia se basa en la suposición: él nos protege, es intocable. El sistema que ardió en Zelensky quebró precisamente esa suposición. Y una vez que la pregunta ¿y qué hay de mí? Se instala en la mente de las personas, el pegamento más básico del régimen, la lealtad y la confianza, comienza a disolverse. Este es el punto más frágil de los regímenes autoritarios. Su poder descansa en una percepción abrumadora de intocabilidad, y una vez que esa percepción se quiebra, todo lo demás rápidamente se pone en duda. Que un emperador sea considerado invencible a menudo importa más que su fuerza real, ya que en el momento en que desaparece esa sensación de invencibilidad, todos comienzan a buscar la protección de sus propios intereses. Ahora veamos, uno por uno, lo que significa esta disolución para tres frentes separados: los generales rusos, el FSB y los oligarcas. Quizás el grupo al que esta ola psicológica afecta más concretamente es a los generales de Rusia. Después de todo, para ellos la frase «ningún lugar es seguro» no es un miedo abstracto, es la amarga realidad de los últimos 2 años. Desde que comenzó la guerra, al menos 15 generales rusos han sido asesinados, y algunos de ellos no en el frente, sino en el mismo corazón de Moscú. Uno de los asesinatos más impactantes fue el del general al mando de las Fuerzas de Defensa Química, Biológica y Nuclear de Rusia, quien fue asesinado a finales de 2024 por una bomba escondida en un scooter dejado fuera de un edificio en Moscú. Golpes similares siguieron. Una de las figuras clave del Estado Mayor ruso murió en la primavera de 2025 por una bomba colocada en su coche cerca de Moscú. Ese diciembre, un teniente general responsable de la formación operativa fue asesinado nuevamente en Moscú cuando su vehículo fue detonado. El subdirector número 2 de la inteligencia militar fue asesinado a tiros en la escalera de su propio edificio de apartamentos en febrero de 2026. Y justo el primer día de este agosto, el nuevo comandante de las Fuerzas Aeroespaciales de Rusia fue atacado en una explosión en un restaurante de Moscú. Así que los generales rusos no están seguros ni siquiera en su propia capital, sus propios coches, sus propios hogares. Ahora combine esta imagen con Zelensky. Si el líder en la cumbre del régimen no puede ser protegido, incluso en un palacio rodeado por la defensa aérea más cara del mundo, y si los generales están siendo cazados uno por uno en el centro de Moscú, ¿cómo puede un soldado ordinario o un jefe de departamento sentirse seguro?
Este sentimiento corroe a un ejército desde dentro. Un comandante en el frente no puede concentrarse en la guerra mientras está ocupado cuidando sus espaldas. Cada general que se pregunta si es el próximo objetivo evita tomar decisiones audaces. Esta ola de asesinatos ya había inquietado tanto a los generales que comenzaron a exigir protección adicional para sí mismos y a cuestionar abiertamente a las instituciones responsables de su seguridad. Y como la historia ha demostrado una y otra vez, los ejércitos que no pueden estar seguros de la seguridad de sus líderes y comandantes dudan en el terreno y pierden la iniciativa. Zelenskyy se convirtió en un símbolo que confirmó y amplificó este miedo. La intocabilidad desde la cima del régimen hasta su nivel más bajo ahora no es más que una ilusión. Este miedo también tiene una dimensión estratégica más profunda. La fuerza de un ejército no se mide solo por su cantidad de tanques y armas. También se mide por la compostura de su escalafón de mando, su valentía para asumir riesgos y la confianza que sus miembros depositan entre sí. Un general que vive bajo el constante temor de ser asesinado se enfoca en demostrar su lealtad, evitar la atención y mantenerse con vida, no en ganar la guerra. Esto paraliza la toma de decisiones de un ejército. La iniciativa muere, todos esperan órdenes y nadie quiere asumir responsabilidad. Y es precisamente en un entorno así, donde un golpe como Zelenskyy no apunta solo a un objetivo físico, sino a toda la cultura de mando. La verdadera victoria que Ucrania ganó quizás no sea la destrucción de un S-400, es la duda duradera que plantó en las mentes de los generales de Rusia. A finales de 2025, la residencia de Valdai de Putin también fue noticia con acusaciones de un ataque. Sin embargo, esta acusación, que surgió simultáneamente con las negociaciones de alto el fuego en América, también se consideró una operación de bandera falsa. Según Lavrov, Ucrania apuntó a la residencia de Putin con 91 drones kamikaze en la noche del 29 de diciembre. El régimen de Kiev llevó a cabo un ataque terrorista utilizando 91 drones de ataque de largo alcance contra la residencia estatal del presidente ruso en la región de Novgorod. Pero lo que fue realmente impactante fue lo que sucedió después. Putin llamó a Donald Trump desde su búnker en la madrugada, quejándose como una víctima. Atacaron mi casa. ¿Sabes quién me lo contó? El presidente Putin me lo contó. Temprano en la mañana dijo que fue atacado. Eso no está bien. La reacción de Trump fue aún más trágica. Con ceguera estratégica, le creyó a Putin y regañó a Ucrania. Sin embargo, Ucrania declaró claramente que no había ocurrido tal ataque. Por un lado, un presidente estadounidense diciendo: Rusia es muy generosa, quiere la paz. El presidente Putin fue muy generoso en su sentimiento hacia el éxito de Ucrania. Por otro lado, una administración rusa diciendo: seguiremos bombardeándolos hasta que Ucrania sea nuestra amiga. Mientras ambos lados presentan un cuadro lleno de contradicciones y carente de sinceridad, este cuadro forma una de las mayores paradojas en la historia política moderna. ¿Te lo puedes imaginar? El hombre que amenaza al mundo con misiles nucleares y escenarios apocalípticos pasó esa noche en un búnker. 91 drones ucranianos atravesaron las impenetrables defensas aéreas de Moscú, llegando hasta la ventana del dormitorio de Putin. ¿O esa es la historia que quieren que creamos? Hay dos escenarios horribles para Rusia, y ambos son igualmente terribles. O Ucrania cruzó ese difícil camino entre Moscú y San Petersburgo y entraron en la residencia de Putin, lo cual es un desastre de seguridad. O Putin escribió su propio guión de película de terror para evitar la mesa de paz y escalar la guerra, convenciendo a Trump de caer en este truco barato, lo cual es una bancarrota de carácter mucho mayor que un colapso militar. En cualquiera de los escenarios, el resultado para Rusia es el mismo: una humillación estratégica absoluta. Ahora analicemos lo que sucedió esa noche en los búnkeres de Valdai y el peligro detrás de la ceguera estratégica de Trump. Necesitamos examinar este incidente en toda su desnudez con la meticulosidad de un analista de OSINT. Examinemos el trasfondo técnico y logístico de esta afirmación del ataque con 91 drones que Sergei Lavrov anunció al mundo entero, pero que es imposible de explicar con lógica militar porque la imagen que tenemos ante nosotros contiene una anomalía rara vez vista en la tradición estatal rusa. Bajo circunstancias normales, que un dron enemigo llegue al dormitorio del presidente ruso sería un desastre de seguridad nacional, y los estados ocultarían tales vulnerabilidades. Sin embargo, en este caso, fue el propio ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, quien se acercó al micrófono y anunció este desastre de seguridad al mundo.
Según Lavrov, entre la noche del domingo y la mañana del lunes, Ucrania lanzó un total de 91 vehículos aéreos no tripulados de largo alcance en la residencia de Valdai, el refugio más seguro de Putin en la región de Novgorod. El hecho de que un detalle operativo de este tipo, que cae bajo la jurisdicción del Ministerio de Defensa ruso, fuera revelado por Lavrov, un diplomático, con el énfasis en la residencia de Putin, grita que el incidente no es militar, sino completamente ficción política. Entonces, ¿qué podría haber ocurrido técnicamente en Valdai esa noche? Valdai no es una residencia de verano ordinaria. Está protegida por el Servicio Federal de Protección, FSO, construido sobre el legado de la antigua novena dirección de la KGB, y es esencialmente un estado dentro de un estado. Imágenes satelitales de 2025 y análisis de inteligencia de fuentes abiertas confirman la presencia de al menos 12 sistemas de defensa aérea Pantsir S-1, numerosas estaciones de interferencia de guerra electrónica y radares de detección de drones alrededor de la residencia. La seguridad de Putin se basa en la doctrina de la piel de cebolla. La capa exterior consiste en interferencias electrónicas, la capa intermedia en destrucción cinética, misiles, y la capa interior en el equipo de protección personal del presidente SIP. Si la afirmación de Lavrov de 91 drones es correcta, esto no significa que el paraguas de defensa aérea de Rusia haya sido eliminado. Al contrario, muestra que Ucrania ha podido penetrar el punto más profundo e íntimo de Rusia. Sin embargo, hay una contradicción aquí. El Ministerio de Defensa ruso anunció que 89 drones fueron derribados en todo el país esa misma noche, con solo 18 de ellos vistos en la región de Novgorod. Mientras Lavrov dice que 91 drones atacaron solo la residencia, el ejército dice que solo hubo 18 drones en toda la región. Esta inconsistencia de datos demuestra que incluso la coordinación dentro del Kremlin está en caos. Ahora, reconstruyamos el probable escenario dentro de la residencia esa noche a través de los protocolos del FSO. Como escuchamos del propio Donald Trump, Putin le dijo personalmente que había sido atacado en las primeras horas de la mañana. El presidente Putin me lo contó temprano en la mañana, dijo que fue atacado. Eso no está bien. Esta declaración confirma que Putin probablemente estaba en Valdai en ese momento. Un jefe de Estado no espera en la cama cuando su residencia está bajo ataque. Los protocolos del FSO son estrictos. En el momento en que se da el código de amenaza detectada, los agentes del SBP protegen físicamente al presidente y lo llevan inmediatamente al refugio subterráneo. Los refugios en Valdai no son simples sótanos, sino centros de mando resistentes a la guerra nuclear. Sin embargo, el problema no es el grosor del concreto, sino la psicología de la situación. Mientras Trump mantenía conversaciones de paz con Zelensky en su mansión de Florida y esperaba una llamada telefónica positiva con Putin, Putin estaba siendo llevado rápidamente a un refugio en su propio territorio por su equipo de seguridad. Cuando sonó el teléfono de Trump, Putin probablemente estaba a metros bajo tierra, con los nervios destrozados, levantando el auricular con una sensación de humillación. Esta es una situación de total humillación para un líder. Imagina a un líder de una superpotencia haciendo una llamada telefónica que determinará el destino de las conversaciones de paz desde un búnker, temiendo que el enemigo esté a mi puerta. Lavrov describió el ataque como un acto terrorista y dijo que Rusia reconsideraría su posición negociadora y no permanecería en silencio. Sin embargo, el presidente ucraniano Zelensky desestimó estas afirmaciones como falsas y extremadamente peligrosas. Según Zelensky, esto es una excusa fabricada por Moscú para sabotear las conversaciones de paz y escalar la guerra. Aquí es donde nuestra investigación alcanza su punto más crítico. Si el ataque es real, significa que el FSO ha fallado, el espacio aéreo ruso se ha convertido en un caos y la vida de Putin pende de un hilo. Si el ataque es una invención, como afirma Zelensky, la situación es aún más grave, porque esto muestra que Putin se ha vuelto tan desesperado que está recurriendo a la mentira de que su propia casa fue atacada para continuar la guerra, haciéndose la víctima para escapar de la mesa. En cualquier caso, la máscara autoritaria del Kremlin ha caído, revelando un rostro tembloroso de miedo y manipulación. Las ondas de choque creadas por este incidente llegaron a Washington y Kiev con un impacto mucho más devastador que las explosiones en Valdai si ocurrieron. Sin embargo, el verdadero daño no ocurrió en los edificios, sino en la percepción estratégica de Occidente y en la increíble ceguera de Donald Trump en su visión de los acontecimientos. La reacción de Trump fue una tragedia geopolítica. En su declaración a los periodistas, confirmó que Putin le había hablado sobre el ataque y añadió:
¿Saben quién me dijo esto? El presidente Putin dijo que fue atacado. Esto no es bueno. Estamos pasando por un periodo sensible. Este no es el momento adecuado para esto. Cuando analizamos estas declaraciones, vemos que Trump es víctima de manipulación diplomática. Trump acepta la palabra de Putin como prueba. Cree que el líder ruso es la víctima. Aún peor, acusa a Ucrania, el lado que está siendo invadido, cuyas ciudades están siendo bombardeadas con misiles todos los días, de actuar agresivamente. Al decir, ser agresivo por su comportamiento agresivo es una cosa, atacar su hogar es otra. Está priorizando la inviolabilidad del dormitorio de Putin sobre la inviolabilidad de los hospitales infantiles en Kiev. La postura de Trump le da al Kremlin exactamente lo que quiere, la ilusión de lados iguales, pero no hay igualdad sobre el terreno. Mientras Rusia destruye sistemáticamente la infraestructura energética de Ucrania, la preocupación de Trump por la comodidad de Putin es un fiasco diplomático. Trump fue aún más lejos en su reunión con Zelensky, afirmando que Putin ha sido muy generoso en términos del éxito de Ucrania. Dijo que proporcionó energía y electricidad a precios bajos. Esta declaración no es más que una broma escalofriante para el pueblo ucraniano. ¡Qué generosidad! Los drones Shahed explotando en los cielos de Kiev cada noche, los ataques con misiles sumiendo a Yarkov en la oscuridad, o las condiciones inhumanas en los territorios ocupados. Lo que Trump llama generosidad es el plan de Rusia para convertir a Ucrania en una colonia. Pero mientras Trump vive en este mundo de fantasía, el verdadero rostro de Rusia se ocultaba en las palabras del viceministro de Relaciones Exteriores, Ryabkov. En el mismo momento en que Trump declaró «Haremos la paz», Ryabkov resumió la política oficial del Estado ruso de la siguiente manera: «Continuaremos bombardeando hasta que Ucrania se convierta en un país amigo de Rusia. Necesitamos acelerar la llegada de ese momento». De manera similar, las amenazas de Putin a Zelensky el 27 de diciembre, justo antes de la cumbre de Trump, fueron en la misma línea. Clip de este video será reproducido. Estas declaraciones prueban que la mesa de paz es una trampa. Rusia quiere una rendición completa bajo la apariencia de amistad. La frase «bombardear hasta que se hagan amigos» significa el fin de la diplomacia y el comienzo de la pura violencia. La amenaza de Lavrov de reconsiderar las conversaciones de paz también debe leerse en este contexto. Putin está utilizando el evento de Valdai para retrasar a Trump y debilitar a Zelensky en la mesa. Está tratando de legitimar su agresión diciendo, miren, quiero paz, pero están atacando mi hogar. Este efecto dominó se siente no solo en la línea Washington-Moscú, sino también en los propios pasillos del Kremlin. Si Putin realmente fue atacado y huyó a un refugio, esto es una señal de pánico para la élite rusa. Oligarcas, generales y burócratas ahora se preguntan, si incluso el bastión más seguro de Putin puede ser golpeado, ¿cuál es nuestra garantía? Este miedo desencadena el colapso del frente interno. La fe en el sistema disminuyó un poco más con cada dron que explotó en los cielos sobre Valdai esa noche. El paraguas de seguridad ha sido perforado y la duda se está filtrando por ese agujero. Ahora alejémonos de los detalles tácticos y observemos el enorme precipicio estratégico al que apunta este incidente, es decir, la imagen más amplia. ¿Por qué necesita Putin tal farsa o debilidad? ¿Por qué está fabricando una excusa tan arriesgada para volcar la mesa de la paz? La respuesta es simple: la paz se ha vuelto más peligrosa para Putin que la guerra. Detalles filtrados de la reunión de Zelensky con Trump hicieron sonar las alarmas en el Kremlin. Zelensky dijo, el 90% del plan de paz ha sido acordado, las garantías de seguridad están listas. Esta frase es la peor pesadilla de Putin porque la paz real significa que Rusia tendrá que enfrentar los crímenes que ha cometido, las reparaciones que debe pagar y su economía devastada. Mientras la guerra continúe, Putin puede enmascarar el colapso interno con su retórica del enemigo externo. Pero cuando las armas se silencien, el pueblo ruso mirará en sus refrigeradores, mirará sus cuentas bancarias y se preguntará, ¿para qué fue todo este sufrimiento? La economía de Rusia es como un motor sobrecalentado, mantenido en marcha por la producción de guerra.
La inflación está fuera de control, las tasas de interés han superado el 25% y la producción civil se ha detenido. Si llega la paz, la industria de guerra se detendrá y millones de soldados volverán a casa desempleados. Para Putin, esto es un riesgo de explosión social, un motín. Por eso Putin debe continuar la guerra, no terminarla. El ataque de Valdai, real o simulado, le da la carta de víctima que le permite continuar. Sin embargo, hay un efecto boomerang aquí que Putin no calculó. Al decirle a Trump, fui atacado, pudo haber ganado simpatía a corto plazo, pero a largo plazo también expuso su propia debilidad. A Trump le encanta el poder. Un líder que se esconde en un búnker incapaz de proteger su hogar es débil a los ojos de Trump. Trump puede parecer que cree a Putin ahora, incluso actuar como su portavoz, pero la lealtad de Trump es tenue. Si el papel de víctima de Putin se convierte en un papel de indefenso en algún momento, el apoyo de Trump también desaparecerá. Además, la admisión del viceministro de Relaciones Exteriores, Ryabkov, de que bombardearemos hasta que sean amigos, ha despojado a Rusia de su máscara diplomática. Nadie cree más en las preocupaciones de seguridad de Rusia. Todos ven que el objetivo es destruir o esclavizar completamente a Ucrania. Esta situación unirá aún más a Europa y aumentará la legitimidad del apoyo dado a Ucrania. Mientras Putin intenta volcar la mesa de la paz, en realidad se está arrojando a un pozo más profundo de aislamiento. Y la mayor ironía estratégica, mientras Putin acusa a Ucrania de terrorismo de Estado, su propio ejército ataca la infraestructura civil todos los días. La acusación del ataque de Valdai ha expuesto una vez más esta hipocresía en el escenario global. Rusia ya no actúa como una superpotencia, sino como un estado rebelde acorralado, recurriendo a todo tipo de mentiras y provocaciones. Temerosa de su propia sombra, nos enfrentamos a una Rusia económicamente agotada, militarmente despojada de su mito del segundo mejor ejército y diplomáticamente a merced de Trump. El incidente de Valdai es simbólico de este colapso. Ya sea que Putin realmente fue disparado o esté mintiendo, esa noche el mito de la invencibilidad de Rusia fue enterrado en las aguas heladas del lago Valdai. En conclusión, lo que sucedió en los bosques de Valdai la noche del 29 de diciembre fue mucho más que un ataque con drones. Ya sea que Putin realmente pasara la noche en su búnker en medio del infierno creado por 91 drones, o si personalmente fabricó esta mentira para burlarse de todo el mundo, la historia registrará una verdad. Esa noche, el mito de invencibilidad del Kremlin fue destruido. El profundo abismo entre la arrogancia de Ryabkov amenazando al mundo y el miedo de Putin atrapado en su búnker es la realidad de Rusia hoy. Un estado obligado a admitir su impotencia o a mentir para proteger a su líder está al borde del colapso. La mayor pesadilla de un líder autoritario no es un ejército afuera, es el momento en que todos a su alrededor comienzan a pensar en silencio. Yo tampoco estoy seguro. Y quizás el resumen de esta historia sea este. Hace 4 años, Putin lanzó una guerra para forzar a otro país a someterse. Hoy, esa guerra ha regresado y ha aterrizado en la puerta de su mundo más privado y protegido. A lo largo de la historia, los líderes poderosos construyeron murallas, fortalezas y búnkeres para aislarse del peligro, pero las armas de cada época hicieron obsoletas las defensas de la anterior. Hoy, esa arma es un dron barato, guiado por inteligencia artificial, que llega desde miles de kilómetros de distancia, y lo que realmente lo hace poderoso no es su alcance, es la red de inteligencia invisible que lo dirige. En esta nueva era, no importa cuán grande sea la riqueza de un líder o cuán altas sean sus murallas, el secreto ya no es una armadura. La llama que ardió en los cielos de Gelendzhik declaró exactamente esto. Hemos entrado en una era donde ser invisible es imposible, y en esta era ningún palacio puede proteger a su dueño de la realidad de la guerra. Entonces, ¿crees que la ruptura del escudo alrededor del palacio de Putin por parte de Ucrania sacudirá permanentemente la sensación de confianza dentro del régimen? ¿O logrará Putin capear este golpe psicológico con más búnkeres y más represión? ¿Y realmente está llegando a su fin la intocabilidad de los líderes autoritarios? Comparte tus pensamientos con nosotros en los comentarios. Para mantenerte actualizado sobre los análisis exclusivos de guerra y geopolítica de PPR Global, por favor suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones. Gracias por elegirnos.